Muy buenas noches, amados hermanos. Es un gozo poder estar con ustedes en esta noche y poder continuar con nuestra clase. Este va a ser nuestra última clase de miércoles de este año 2025. De ahí vamos a descansar 3 semanas y vamos a retomar nuestras clases hasta el día 7 de enero. El día 7 de enero retomamos nuestras clases. Y vamos en esta mañana a presentarnos delante del Señor, a poner este tiempo en sus manos y vamos a pedirle a nuestro Padre Celestial que pueda estar con nosotros en esta noche. Padre, te damos toda la gloria, toda la honra en esta hora. Gracias por habernos permitido, Señor, tener estas clases. Gracias porque estamos aprendiendo cómo alguien pudo heredar y alcanzar las promesas que tú tienes para cada uno de nosotros. Y, Señor, queremos pedirte que cada uno de nosotros pueda entonces esforzarse, trabajar, ser paciente, escuchar tu voz, consagrarnos, estar dispuestos a obedecerte. Y cada una de las cosas que hemos visto, Señor, que nuestro Padre Abraham hizo, que las podamos nosotros hacer, para que entonces podamos heredar también las promesas que tú tienes para nuestras vidas. Ponemos este tiempo en tus manos, rogándote que tú puedas estar en medio de nosotros, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Bien, hermanos. Vamos a empezar esta noche. Y si recuerdan, estábamos hace 8 días viendo sobre cómo las promesas que habían sido a Abraham fueron elevadas, fueron incrementadas una vez que hubo esta separación entre Lot y Abraham. Estuvimos también viendo cómo a veces es necesario que haya este tipo de separaciones, y esto sucede no porque lo busquemos o lo deseemos, sino porque a veces hay diferentes tipos de visión, de llamados. Abraham tenía un llamado que Dios le había dado, el cual Lot no tenía. Y Lot, como estuvimos mencionando en la clase pasada, él vio con sus ojos humanos. Y quiero hacer una acotación aquí. No sé si tal vez, esto es mi imaginación, tal vez Lot pensó, esta es la bendición que Dios tiene para mí, este es el lugar que Dios tiene para mí, seguramente esto es lo que Dios tiene para mi vida, y entonces él fue y escogió eso que había visto, ¿verdad? Con sus ojos, y él se dejó llevar por eso, pero nunca fue y le preguntó al Señor si eso era lo que el Señor tenía para su vida. Así que Abraham deja que Lot decida, y vimos también hace 8 días que cuando uno permite que otros decidan, seguramente no nos equivocaremos en escoger, o en lo que nos quedemos será lo que nuestro Dios tiene para nosotros. Nos situamos ahora en Génesis capítulo 13, y esto viene inmediatamente después de la separación entre Abraham y Lot. Génesis capítulo 13, verso 18 dice: Abraham pues, removiendo su tienda, vino y moró en el encinar de Mamre, que está en Hebrón, y edificó allí altar
a Jehová. Como era la costumbre de Abraham, cada que él llegaba a un lugar, cada que Dios le mandaba a un lugar, él consagraba este lugar para el Señor. Y en esta hora él llega a Hebrón, o en el encinar de Mamre. Cada que nosotros veamos en la escritura el encinar de Mamre, se está refiriendo también a Hebrón, que de hecho aquí en el versículo nos lo está haciendo mención. Entonces, Mamre es Hebrón y era conocido por sus encinos, por eso se le llama el encinar de Mamre, porque había muchos árboles que eran encinos. Y espiritualmente, hermanos, esto tiene una connotación para nuestras vidas de sanidad, de esplendor. Y aquí quiero enfatizar algo, hermanos. El Señor quiere bendecirnos. A mí cuando alguien me pregunta, ¿tú crees que el Señor me quiere bendecir? Mi respuesta automática es sí. El Señor quiere bendecirnos. El Señor quiere que prosperemos. El Señor quiere que logremos cosas grandes en Él. Llegar a alturas espirituales más altas, que podamos conocer profundidades de su corazón, de su conocimiento, de su nombre. Y en tercera de Juan, en el versículo 2, leemos: amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas, así y que tengas salud, así como prospera tu alma. Esto es lo que el apóstol Juan escribe aquí Dios quiere, hermanos, que seamos prosperados, Grabémonos eso en nuestra mente. Creo que tenemos a veces un mal pensamiento sobre que ser cristiano tal vez es ser alguien pobre, alguien que sufre todo el tiempo, alguien que no tiene ciertas oportunidades de hacer ciertas cosas, etcétera. Pero creo que no es así, hermanos. En este caso, Dios estaba haciendo algo en Abraham. Lo estaba dándole grande bendición, le estaba dando salud y le estaba dando grandes porciones de bendición financiera. Y no en nuestras vidas, hermanos, no debe ser un común denominador. Esto es algo que yo creo así, a menos de que el Señor tenga un plan específico para nosotros. Pero el común denominador no debe ser de que todo el tiempo andemos sin recursos, muy apretados, enfermos, en pruebas, que todo el tiempo estemos, lo voy a transformar a nuestras palabras, volando bajo, creo que no es así, hermanos. Y es importante que en nuestras vidas nosotros entendamos que sí vienen tiempos de pruebas, que sí vienen tiempos de dificultad, que sí vienen tiempos de enfermedad, pero estos tiempos duran un tiempo y tienen un principio y tienen un fin. Pero también deben de venir tiempos de refrigerio, tiempos donde el Señor nos bendice, tiempos donde el Señor nos prospera, donde Él guarda nuestra salud. Y especialmente en estas fechas del año, hermanos, varios de nuestros hermanos han estado enfermos, y tal vez sea la época del año, puede ser, pero también pensemos que nosotros debemos de pedirle al Señor: Señor, ¿me puedes bendecir no solamente financieramente, pero con salud? ¿Me puedes regalar salud a mí? Y Hebrón nos habla de esto, hermanos. Hebrón nos habla de esto. Hebrón es un punto muy importante en la vida de Abraham, porque él siempre va a retornar, o va a ser un lugar o una base de Abraham. Iba a un lugar y él regresaba a Hebrón, iba a otro lugar y regresaba a Hebrón. Y de hecho, Hebrón fue el lugar donde fue sepultado tanto Abraham como Sara. Hebrón significa, o para nosotros, o nuestro estudio que vamos a hacer en esta hora, significa amistad. Y hay muchas historias en la escritura que están vinculadas con Hebrón. Hebrón, de hecho, hermanos, llegó a ser la capital de Judá, si lo recordamos, y fue el lugar de la segunda y de la tercera unción del rey David. Y después que Abraham y Lot se separaron, vemos cómo Dios intensifica hoy su promesa y lleva el campamento de Abraham a este lugar, a Hebrón, que significa amistad. En otras palabras, Dios estaba llevando a Abraham a un grado mayor de amistad. La verdadera amistad que es establecida en la luz y en la verdad. Quiero recordarles que el Señor se mencionó a Abraham como su amigo, mi amigo. Y vamos a ver más adelante cómo hay niveles de amistad, hermanos.
Pero la verdadera amistad, como estamos mencionando, se establece cuando hay luz y hay verdad. Primera de Juan capítulo 1 versículo 7 dice, pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión los unos con los otros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Quiero enfatizar aquí este versículo que dice, si andamos en luz, como Él está en luz, uno, este es el primer rasgo, hermanos, tenemos comunión los unos con los otros. Mira, yo sé que hay personas que no les gusta juntarse con otras personas, y no los recrimino, yo era una de esas personas, déjeme decirle, a mí no me gustaba mucho salir y juntarme, yo era feliz estando en mi casa y si no salía todo el día y súmale que el Señor me regaló trabajar en mi casa por muchos años, pues entonces no salía absolutamente para nada y yo era contento y feliz. Y de repente el Señor me llama a servirle y, oh sorpresa, tenemos que tener comunión con otros hermanos. Y al principio yo recuerdo que yo le mencionaba a mi padre espiritual, pastor, pero a mí no me gusta eso, no me gusta de estar viendo y platicando y que me toquen, etcétera. Y recuerdo que él me dijo algo similar a lo que dice este versículo. Si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión los unos con los otros. Hay amistad verdadera. Y entonces la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Vamos a hacer algo, a recordar algo sobre la última cena. Si recordamos la escena de la última cena, no fue sino hasta que el sembrador de discordia fue removido del grupo que Jesús dio su nuevo mandamiento. ¿Se acuerdan? Cuando el Señor le dijo a Judas, lo que has de hacer, hazlo ya, y Judas sale en ese momento de la cena, y el Señor les dice, un mandamiento nuevo os doy, que os améis los unos a los otros. Y esto refuerza la idea que leímos en el capítulo 1 de 1 de Juan, verso 7. Si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión los unos con los otros. Judas no estaba en la luz, no podía tener comunión con los demás, así que el Señor no podía decir que les daba un nuevo mandamiento, que se amaran los unos a los otros. Pero cuando Judas fue removido, entonces el Señor les pudo dar este mandamiento, ámense los unos a los otros. Así que podemos decir que el campamento de Abraham en estos momentos se encontraba en armonía y unidad. Armonía y unidad. Y quiero que recordemos estas dos palabras porque las vamos a ver también más adelante. Pero hemos mencionado que hay grados de amistad. Hay grados de amistad dentro del reino de Dios. Y vamos a ver estos grados de amistad. Hay muchos grados de amistad dentro del reino de Dios. Hubo muchos que siguieron a Jesús por distintas razones y vamos a ver estos grados de amistad viendo la gente que siguió al Señor Jesús. Estaba el grupo del atrio, que era básicamente los que seguían al Señor Jesús por el pan, por los peces y por los milagros. Si lo traduzco a nuestros tiempos, hoy muchos quieren ser cristianos porque quieren la bendición de Dios. Quieren que Dios les hable, quieren que Dios los proteja, no se quieren ir al infierno, pero es todo lo que quieren. Este se llama el grupo del atrio. El segundo grupo o el lugar de amistad es el lugar santo. Estamos haciendo la simbología con el atrio, con el tabernáculo de Moisés, atrio, lugar santo, lugar santísimo. Entonces, los que están en el lugar santo son los que se acercaban al Señor Jesús para escuchar su palabra. En Lucas capítulo 5, versículo 1 dice, aconteció que estando Jesús junto al lago de Genezaret, el gentío se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios. Pero también encontramos un tercer nivel, hermanos, que vamos a simbolizarlo con el lugar santísimo. Un tercer nivel de amistad. Y esto lo encontramos cuando el Señor llamaba a su círculo íntimo de personas. Sí, puedo citar algunas veces, pero ¿se recuerdan cuando el Señor subió al monte de la transfiguración? Él se llevó solamente a tres, a Pedro, Jacobo y Juan. Cuando él iba al huerto de Getsemaní para prepararse para su último caminata hacia la cruz, él se llevó a tres personas, a Pedro, a Jacobo y a Juan. Y de hecho el apóstol Juan menciona algo sobre esto en 1 de Juan capítulo 1 versos 3 y 4. Dice,
lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros, y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Estas cosas os escribimos para que vuestro gozo sea cumplido. Nosotros queremos, hermanos, y debemos formar parte de este grupo íntimo, para que el Señor pueda decir, como le dijo a Abraham, Abraham, mi amigo. Mi amigo no porque le interesan mis bendiciones nada más, como en el lugar, como en el atrio. Mi amigo no nada más porque le interesa escuchar la palabra, que eso es muy bueno, pero porque quiere conocerlo en el lugar íntimo, en donde el Señor abre su corazón. Hace 8 días mencionamos sobre Moisés. Moisés conocía el corazón de Dios. Y se acuerdan cuando el Señor le dijo a Moisés, quítate y te voy a dar otro pueblo, más fuerte, más numeroso. Y Moisés le dice, no, Señor, no se trata de mí, se trata de ti, y eso no es lo que tú tienes en tu corazón. Y entonces, ¿qué va a pasar con tu nombre? Etcétera. Esta respuesta nos deja ver que Moisés también conocía el corazón de Dios. Así que Hebrón, hermanos, nos habla de este lugar donde hay armonía, donde hay amistad, donde hay verdaderos amigos. Y sí, tal vez hay 3 tipos de amigos: los que nos buscan por interés, los que nos buscan por lo que pueden escuchar o saber, o los que buscan que quieren el deseo de tener intimidad, de conocer el corazón. Pastor Dan da un ejemplo sobre esto, y lo voy a leer textualmente. Dice, hace muchos años, mi esposa y yo tuvimos amistad con cierto grupo de creyentes que no abrazaban la doctrina del bautismo del Espíritu Santo y de hablar en otras lenguas. Estuvimos felices allí por un tiempo, pero luego el Señor dijo, muévanse. Bueno, esto pareció como que habíamos perdido a todos nuestros amigos cristianos, y básicamente así había sido. Pero después cierto hermano nos dio una palabra, que Dios nos llevaría a tener una mayor amistad con los creyentes. Ciertamente esa mayor amistad nos conectaría con personas alrededor del mundo, y se cumplió. Hermanos, yo para nada me quiero comparar con el pastor Dan, pero yo recuerdo que en su momento también nosotros estuvimos en una congregación donde había un grado de amistad, de hermanos, de hermandad. Y era muy bonito. De hecho, cuando yo era muy pequeño, yo recuerdo que se armaban todos los domingos después de la reunión, se iban a jugar, y yo lo recuerdo. No solamente eso, yo recuerdo que si un hermano tenía una necesidad o estaba construyendo su casa y que iba a hacer su losa, todos los hermanos iban a ayudarle ahí, hasta los niños con cubetas. Recuerdo que si alguien estaba enfermo, ahí iba un grupo, etcétera. Había un gran nivel de amistad. Pero ¿qué creen que pasó? Cuando llegó el bautismo del Espíritu Santo de la congregación, hubo una separación. Y no solamente eso, sino que el Señor nos regaló también ir a un lugar, a un ministerio que se llamaba así, Hebrón. Y déjenme decirles que en efecto había una muy bonita amistad, había una muy bonita presencia de Dios. Pero el Señor también nos quiere llevar a avanzar hacia el nivel más alto de comunión con Él. Y si, hermanos, cuando nosotros salimos de ahí sentimos que éramos pollos comprados. Yo les he contado que cuando mi papá estaba buscando dónde reunirnos, nos daban la bienvenida todos los domingos. Y llegó un momento que le decía a mi papá, papá, ya escoge un lugar, ya, donde sea, todos predican la palabra, todos están bien, ya escoja uno. Pero yo sé que mi padre, hermanos, en su corazón estaba buscando el lugar que el Señor había plantado aquí en su corazón cuando estuvimos en otro país. Y llegamos a este lugar donde hoy estamos, a Sion, donde el Señor nos ha regalado tener confraternidad, no solamente con nuestra iglesia, con otras iglesias, con iglesias de otros países, de otros continentes, y el Señor ha sido bueno. Vamos a observar otros eventos que también tuvieron lugar en Hebrón. Recordemos que aquí David fue ungido como rey sobre Judá, lo cual fue su segunda unción. Y 7 años después, él ungido
fue ungido por tercera vez también aquí en Hebrón, como rey sobre todo Israel. Vamos a ver esto en 2 de Samuel capítulo 2, verso 4, donde dice: y vinieron los varones de Judá y ungieron a David por rey sobre la casa de Judá. Esa fue la segunda unción. Y veamos la tercera. En 2 de Samuel 5:3 dice: y vinieron pues todos los ancianos de Israel al rey en Hebrón. Y el rey David hizo pacto con ellos en Hebrón delante de Jehová, y ungieron a David por rey sobre Israel. Entonces veamos, hermanos, que en Hebrón él recibe la tercera unción, y esta tercera unción fue cuando el reino de Israel fue totalmente unido. En la segunda unción, él nada más había sido rey sobre Judá, el reino de Israel seguía dividido, pero en la tercera unción hubo una unidad total, lo cual nos dice que la tercera unción simboliza la unción para ir detrás del velo. Fue en el tiempo de esta tercera unción que Israel se unió como un hombre y que declararon ser carne y hueso de David. Y esto es súper importante, hermanos, porque vamos a ver qué pasa cuando hay unidad. ¿Qué pasa cuando hay una unidad verdadera? Y esto es lo que simboliza Hebrón. Llegar a Hebrón simboliza amistad y unidad verdadera. La unidad de los hermanos, si recuerdan ustedes en el Salmo capítulo 133, que muchos creen que esto fue inspirado cuando David recibió su tercera unción. Si muchos creen que el Salmo 133 se inspiró cuando David recibe su tercera unción en Hebrón. Y esto es comparado con la unción que había sobre Aarón. Esta unción fue la que le permitía al sumo sacerdote entrar al lugar santísimo. Así que, hermanos, llegar a Hebrón, como mencionamos, simboliza amistad y unidades verdaderas. Pero de nuevo, ¿qué pasa cuando hay unidad y amistad verdadera? Bueno, lo que pasa es que fue en ese momento de gran unidad y de unción que David tomó la fortaleza de Sión. El último lugar que faltaba conquistar, el último bastión que faltaba conquistar, fue tomado cuando David recibió su tercera unción. Y hermanos, si recordamos, hasta ese tiempo este lugar, este monte de Sión, era un fuerte de los jebuseos. Y era la última fortaleza que quedaba en la tierra. Y es bien interesante que los jebuseos representan, según la escritura, a las personas que siembran discordia. ¿Y qué se requiere para derribar? ¿Qué se requiere para vencer a aquellos que siembran discordia? Bueno, se requiere la unción de los hermanos que están en esta perfecta unidad para echarlos fuera. Por esto, hermanos, el poder de la verdadera amistad o de la verdadera unión es muy, muy importante. Me gustaría ahora entonces leer el Salmo 133 para que veamos cuál era el poder de la iglesia primitiva, cuál fue el poder que David experimentó después de su tercera unción y cuál es el poder que tú y yo podemos experimentar si en la iglesia, hermanos, trabajamos cada uno para poder promover la verdadera unidad. El Salmo 133, versos 1 al 3 dice: mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Es como el buen óleo sobre la cabeza, el cual desciende sobre la barba de Aarón y baja hasta el borde de sus vestiduras, como el rocío de Hermón, que desciende sobre los montes de Sión, porque allí envía Jehová bendición y vida eterna. Entonces nos dice aquí, hermanos, que cuando habitamos juntos y en armonía, es como esa unción que vino sobre el sacerdote Aarón, la cual bajó hasta el borde de sus vestiduras y le permitió entonces poder entrar al lugar santísimo a encontrarse con el Señor. Allí es donde el Señor envía bendición y vida eterna. Tal vez sea por eso, hermanos, que Hebrón juega un lugar muy, muy importante. Hebrón fue la base de Abraham, pero también podemos comprender por qué Caleb deseaba tanto esta montaña. En Josué capítulo 14, verso 14, dice:
Por tanto, Hebrón vino a ser heredad de Caleb, hijo de Jefone cenezeo, hasta hoy, por cuanto había seguido cumplidamente a Jehová, Dios de Israel. Haciendo entonces un resumen de lo que vimos la clase pasada y lo que vimos hasta estos momentos, tuvo que haber, hermanos, una separación antes de que llegara la verdadera unidad. Bueno, esto suena ilógico, pero recordemos que a Lot y Abraham tuvieron que separarse antes de que Abraham llegara a Hebrón, y entonces ahí el Señor le diera una promesa más grande, una promesa, le confirmara la promesa que tenía y aumentara el nivel de su promesa. Siempre, hermanos, cuando Dios quiere bendecirnos, cuando Él quiere llevarnos a otro nivel, puede ser que venga una separación en nuestras vidas. Es algo que tal vez no lo entendemos y no lo comprendemos, pero de nuevo, yo sé que el viaje espiritual de muchos de ustedes y el mío fue así. El Señor nos llevó a una iglesia donde crecimos, donde había cierto nivel de amistad, pero cuando el Señor nos regaló, hermanos, una nueva visión, tuvo que haber una separación. Pero después de esto, dice, Dios nos va a enviar a gente que es genuina, gente que tiene la misma visión y el mismo anhelo. Y en nuestro caso es que queremos llegar al monte de Sión. Hace 2 clases les mencioné que la verdadera unidad es cuando tú y yo nos ponemos de acuerdo con el cielo. No entre nosotros, sino nos ponemos de acuerdo con el cielo, con lo que es la voluntad de Dios, con lo que el Señor quiere para nuestras vidas. Y entonces como tú y yo nos ponemos de acuerdo con lo que Dios quiere, entonces puede haber una verdadera unidad entre nosotros. Qué interesante, hermanos, que hoy, que es nuestra última clase de este año, nos toca ver esto. Y yo les quiero animar a que lo que resta de este año, pero todo el año 2026, le pidamos al Señor, Señor, ayúdame a ser un promotor de la unidad. Ayúdame a que yo esté de acuerdo con el cielo, a que ponga mis ojos en las cosas de arriba, a que mi vida esté consagrada a ti, a que no vea a los demás, no vea los defectos de los demás, sino al contrario, yo pueda ayudar a otros. Yo pueda ver con tus ojos, pueda escuchar con tus oídos, pueda hacer tus manos. Y entonces yo pueda, en vez de ser alguien que critica, en vez de ser como los jebuseos, alguien que siembra discordia entre hermanos, alguien que siembra envidia entre hermanos, pueda ser alguien que aporte para la unidad, que aporte para el crecimiento. Y no estoy hablando únicamente de la amistad, del nivel de amistad como he mencionado que teníamos anteriormente, y les estoy hablando, cuando digo anteriormente, les estoy hablando de los años 80 más o menos, 70, 80, estoy hablando de esa época. Hermanos, no estoy hablando de eso, aunque no es malo y tal vez sería bueno rescatar, pero estoy hablando de otro nivel de amistad. Y estamos aquí juntos porque vamos al monte de Sión. Vamos a subir al monte de Sión. Como dice ese canto, sus caminos nos enseñará, en sus sendas andaremos, de Sión saldrá su palabra y la ley del Señor de Jerusalén. Bien, vamos a cambiar ahora de tema un poco y vamos a hablar sobre una batalla que Abraham tuvo que enfrentar. Dice, en el 13º año de este dominio de las naciones cananeas, se rebelaron contra Kedor Laomer. Y este rey Kedor Laomer regresó con sus aliados y destruyó por lo menos a 10 ciudades. Entre esas ciudades se encontraba Sodoma y las ciudades de la llanura. Bueno, ¿se acuerdan quién se había decidido ir hacia Sodoma y quién poco a poco fue poniendo sus tiendas hasta que llegó a Sodoma? Bueno, sí, Lot. Así que después de la batalla muchos fueron tomados cautivos y por supuesto Lot fue llevado cautivo junto con todas las demás personas. Estas ciudades de la llanura incluían Sodoma, Gomorra, Adma, Zeboim y Zoar. Hoy en día esto es cerca donde se encuentra el Mar Muerto y de hecho ya no queda nada de ninguna de todas esas ciudades, solo queda el Mar Muerto por ahí.
Pero vamos a leer en Génesis capítulo 14, versículo 14 lo siguiente. En cuanto Abraham supo que su sobrino estaba cautivo, convocó a 318 hombres adiestrados que habían nacido en su casa y persiguió a los invasores hasta Dan. Para empezar, hermanos, y retomando lo que hemos estado hablando sobre la unión, la unidad, sobre Hebrón, ¿qué pasa hoy en día en nuestra congregación cuando alguien se entera que a algún hermano le pasó algo? Mira, si Lot fuera miembro de la iglesia cristiana Nación David, seguramente muchos hubiéramos dicho, sabíamos que iba a terminar ahí, se lo ganó, pues ahora que le sufra un rato para que aprenda. Igual y después de ese tiempo aprende a no irse con sus ojos, a escuchar a Dios. Sabíamos que eso iba a pasar, pero veamos el corazón de Abraham. En cuanto supo que su sobrino estaba cautivo, dice, convocó a 318 hombres adiestrados que habían nacido en su casa y persiguió a los invasores. Así que, hermanos, punto número 1, la batalla es parte de nuestro entrenamiento, que me gustaría dejar en esta noche en nuestro corazón. Siempre vamos a tener batallas, es parte de nuestro entrenamiento y de nuestro llamamiento. No hay ni un solo creyente coronado en gloria que no haya ganado esa corona sin pelear la buena batalla de la fe. De hecho, yo creo que el Señor Jesús mencionó algo de esto en Mateo capítulo 11, verso 12, donde dice: desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan. Lo que yo entiendo de este versículo es esto: hay que pelear. Nuestro entrenamiento, parte de nuestro entrenamiento y de nuestro llamamiento son las batallas. El apóstol Pablo nos confirma esto en Efesios capítulo 6, verso 12, donde nos dice: porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Y como mencionamos al principio de esta clase, de esta serie, en el Antiguo Testamento se peleaba con enemigos de carne y hueso, pero en el Nuevo Testamento nuestra batalla no es contra carne y sangre, sino contra principados, contra huestes espirituales de maldad. Pero los objetivos siguen siendo los mismos. En el Antiguo Testamento era destruir a los enemigos, heredar la tierra. Hermanos, los objetivos hoy en día para nosotros siguen siendo los mismos: quebrantar el dominio del enemigo y que podamos heredar la tierra que Dios tiene para nosotros. Porque hay un enemigo que mantiene cautivos a muchos de los hijos de Dios, o aquellos que van a ser predestinados o que son predestinados para ser hijos de Dios. Y ese es el mismo enemigo que desafía los propósitos de Dios y que busca alejarnos de sus propósitos. Lo mismo que sucedió en el Antiguo Testamento, hermanos, con estos enemigos naturales que querían derrotar a Israel, que querían vencer a Israel, que querían que el nombre de Dios fuera borrado. Eso sigue siendo hasta nuestros días. Ahora estos enemigos espirituales quieren derrotar a la iglesia, quieren detener la caminata de la iglesia, los planes de Dios para la iglesia. Pero tú y yo debemos de aprender y de entender que la batalla es parte de nuestro entrenamiento y de nuestro llamamiento como cristianos. Cuando nosotros vemos la grandeza de la herencia que Dios tiene para nosotros, también debemos darnos cuenta que esta no vendrá sin un precio. Tenemos que pagar un precio, hermanos. La herencia prometida peleará en contra nuestra hasta que tengamos el dominio. ¿Qué queremos decir con esto? ¿Se acuerdan de los jebuseos que estaban ahí en el monte de Sión? Ellos se peleaban, muchos ya lo habían intentado conquistar, y de hecho se burlaron de David cuando llegó. Y si recuerdan, a David le dijeron: aún los cojos te van a echar de aquí de la ciudad, porque no la habían podido conquistar. Y por eso pusimos esta frase aquí: la herencia prometida peleará en contra de nuestra tierra hasta que tengamos el dominio. Israel, como ya vimos, hermanos, tuvo que pelear su camino hacia la posesión, hacia la tierra prometida. Pero también esto es verdad en el Nuevo Testamento. Pablo no ganó las naciones en las que evangelizó sin una batalla tremenda. Él tuvo que pelear, tuvo que darlo todo.
De hecho, en 1 Timoteo capítulo 1, verso 18, dice, y esto está en la Biblia de las Américas: esta comisión te confío, hijo Timoteo, conforme a las profecías que antes se hicieron en cuanto a ti, a fin de que por ella pelees la buena batalla. ¿Y cuál es la buena batalla? Porque esto nos da la idea, hermanos, de que hay batallas que no debiéramos de pelear, que no son buenas batallas. Bueno, la buena batalla, ya nos lo dijo Efesios, no es contra carne y sangre, no es contra nuestro hermano de la iglesia, no es contra nuestro esposo y nuestra esposa. La verdadera batalla es contra principados, huestes de maldad de las regiones celestes. Así que si queremos ser parte del ejército que siga a nuestro Señor Jesucristo sobre caballos blancos, debemos aprender la batalla espiritual aquí en la tierra durante nuestro peregrinaje terrenal. Si recuerdan la película que vimos en la reunión de fin de mes, del progreso del peregrino, llega un momento donde les he dado el escudo y les he dado la espada, y ¿qué tiene que hacer? Pelear, hermanos, pelear con la armadura que el Señor nos ha dado, pelear con todas nuestras fuerzas por lo que el Señor nos ha dado. Y si queremos, hermanos, nosotros conquistar, nosotros debemos también aprender esto. Hay un versículo que ya no puse aquí, pero el Salmos capítulo 144, versículo 1 dice: bendito sea Jehová, mi roca, quien adiestra mis manos para la batalla y mis dedos para la guerra. Y hay batallas, hermanos, hay batallas que pueden ser personales para nosotros. No sé, tal vez te gusta mucho un tipo de música del mundo. Tal vez te gusta un vicio. Bueno, tal vez esa sea una batalla que tú tienes que luchar. Pero para otros puede ser que tal vez el Señor te esté hablando sobre romper una relación que tengas con alguien más. Santiago nos habla de pasiones que pelean en nuestra alma. Pero es bien interesante aquí, hermanos, aprender que el Señor es el que adiestra nuestras manos para pelear y nuestros dedos para la guerra. Quiero regresarme a un versículo que leímos, porque quiero que notemos algo interesante aquí. El Señor, hermanos, es nuestro capitán, y Él quiere que nosotros, su pueblo, sus hijos, estemos entrenados para la batalla. Más allá de, pues me estoy preparando, pero no sé para qué, el Señor quiere que nos preparemos y nos capacitemos, porque vamos a pelear, hermanos, por los redimidos. Vamos a ir a libertar a los cautivos y dejar en libertad a los oprimidos. El Señor está buscando tener un pueblo que sea experto en guerra. ¿Sí? Jehová es poderoso batalla. Jehová es hombre de guerra. Y Él quiere que nosotros también seamos así, que podamos pelear sus batallas sobre esta tierra. Y por extraño que parezca, a veces Dios permite a ciertos enemigos en nuestras vidas y en nuestra caminata con el propósito de enseñarnos a ser vencedores. Si ustedes recuerdan, en la Escritura dice que el Señor dejó algunas naciones por ahí, que no erradicó a todas, dejó algunas naciones, porque con ellas Dios quería probar a Israel, a todos aquellos que no habían conocido a Dios y cómo Él se había movido en las guerras. Él dejó a estos enemigos para que el pueblo de Israel, las nuevas generaciones, se enseñara en cómo Dios pelea por nosotros. Y quería retomar este versículo, hermanos, aquí porque quiero enfatizar, vamos a ver el próximo año, porque este número 318 es bien interesante. Pero dice, convocó a 318 hombres adiestrados que habían nacido en su casa. Y Él armó a los criados nacidos en su casa. Hermanos, nosotros debemos de entrenarnos. En mi caso, como pastor, yo debo de entrenar a los líderes de la congregación, pero en su caso, como padres de familia, como madres de familia, como hijos, como responsables de algún ministerio o de algún grupo en la congregación o de algún grupo de personas, debemos nosotros entrenar a los nuestros para poder pelear estas batallas. Aquí dice que Abraham armó a sus
a los 318 que habían nacido en su casa. Cuando nosotros emprendemos batallas espirituales serias, críticas, no queremos tras nosotros soldados que tengan un corazón dividido, ¿verdad? Vamos a preferir a aquellos que han nacido en nuestra casa. En otras palabras, en nuestra iglesia, en nuestra congregación. En otras palabras, aquellos que tienen nuestra visión, aquellos que han sido enseñados y entrenados en nuestro campamento. De hecho, esta fue una de las cosas que el Señor le recriminó en su momento al rey Amasías. El rey Amasías iba a tener una guerra y él fue a buscar ayuda a Efraín. Y el Señor le dice, hey, yo estoy contra Efraín, ¿por qué lo fuiste a buscar a él? Otra ocasión también, si se recuerdan, Gedeón había juntado a un ejército numeroso, pero el Señor lo redujo hasta tener 300 hombres piadosos. Y de ahí, hermanos, que les mencionaba yo que el número 318 es muy interesante porque el 318 se compone de 300 y de 18. El número 300 significa caminar con Dios. ¿Se acuerdan de Enoc? Caminó Enoc con Dios por 300 años. Y el Señor se lo llevó. Y el número 18 nos habla de fuerza porque era a la altura de las columnas principales en el templo de Salomón. Así que de esta figura o de este número podemos concluir que este grupo de guerreros de 318 eran guerreros fuertes en el Señor, eran justos y estaban en armonía con el cielo. ¿Y qué fue lo que lograron, hermanos? Lo que lograron, lo vamos a ver el año que viene. Pero yo sé que ustedes saben la historia. Lo que lograron es que Abraham fue y pudo rescatar a su sobrino, Lot. No solamente a su sobrino, sino también a las personas, a los bienes, etc. Y vamos a ver todo esto el año que viene. Pero me gustaría concluir esta clase, hermanos, con este pensamiento que ya leímos. La batalla es parte de nuestro entrenamiento y de nuestro llamamiento. Y por lo tanto necesitamos adiestrarnos para la batalla. Recordemos el Salmo que es Dios el que adiestra nuestras manos para la batalla y nuestros dedos para la guerra. Y no me quiero detener ahorita en este Salmo, pero también lo vamos a estudiar primeramente. Dios adiestra nuestras manos. Nuestras manos es el instrumento que vamos a usar, pero nuestros dedos es a qué hora jalamos el gatillo, ¿verdad? Es diferente tener en nuestras manos el arma, pero nosotros debemos saber el momento exacto, la mira exacta, el ángulo exacto, el tiempo exacto para que nuestro dedo accione ese gatillo. Dios quiere, hermanos, que nuestras vidas y nuestra congregación sea una congregación que sepa pelear las batallas del Señor. Pero para que esto suceda, debe haber también verdadera unidad entre nosotros. Y Hebrón es la lección que nos deja. Y quiero cerrar esta clase pidiéndoles, hermanos, que cada uno de nosotros pueda en su corazón decirle, Señor, quiero ser alguien entrenado para la batalla, quiero ser alguien entrenado para la guerra, quiero que ayudar también a los míos a que estén listos y entrenados, pero también quiero ser alguien que edifica, alguien que aporta a la unidad, Hermanos, cuando en la iglesia hay unidad, se pueden conquistar lugares que nunca se han conquistado, como lo sucedió con David. Cuando David tiene la tercera unción y hay unidad, se unió todo Israel como un solo hombre. Entonces fue cuando pudo conquistar el monte de Sión, cuando se pudo derribar esa contienda entre hermanos, esas discordias entre hermanos, esa envidia, esas rencillas. Hermanos, es que cuando tú te pones de acuerdo con el cielo, recuerdo un testimonio que alguien compartió del cielo y decía, es que allá todos se preocupan por todos. Entonces, como todos se preocupan por todos, pues no hay ningún problema, no hay nada, no hay envidias, no hay celos, porque yo me preocupo por ti, él se preocupa por mí, y yo me preocupo por el otro.
Y creo que eso es algo de lo que el Señor nos habla en estos pasajes. Recordemos, hermanos, el Señor, como dice ese canto, marchando va y su pueblo, junto a Él está. Y si queremos que su gloria en nuestras vidas brille, debemos de estar de pie en el puesto de batalla, capacitados para pelear por el Señor, capacitados para libertar cautivos, para libertar oprimidos, para dar vista a los ciegos, capacitados para sumar, capacitados para aportar, capacitados para estar en unidad con el cielo. Y entonces conquistaremos las fortalezas que el Señor quiere que conquistemos. Oremos. Padre, yo te doy gracias por tu palabra, por tu amor y por tu fidelidad. Señor, hoy estudiamos que Hebrón es un lugar importante, porque allí es el lugar, Señor, donde podemos tener ese nivel de amistad, no solamente por interés, no solamente por escuchar tu palabra, sino queremos tener ese nivel de conocerte de una manera íntima, conocer tu corazón, conocer tus pensamientos. Señor, si pudiésemos ser capaces de ver con tus ojos, de sentir con tu corazón, veríamos a nuestros hermanos, a nuestras familias, a la congregación y aún a los perdidos de una forma muy diferente. Y nos podríamos mover, Señor, de una forma diferente, y entonces tú nos darías el poder para conquistar esos lugares, esas áreas de nuestra vida, esos principados que no permiten que tu avivamiento venga, Señor, y que pudieran ser derrotados. Señor, regálale a la Iglesia Cristiana Sion David, regálanos el poder caminar en unidad en lo que resta de este año y el año 2026, que sea un propósito para nosotros. Caminar, Señor, en unidad, poniéndonos de acuerdo contigo, y que entonces, Señor, podamos recibir esa tercera unción y conocerte de una manera personal, íntima, en el lugar santísimo, donde tu presencia mora, donde está el asiento de la misericordia, donde tu ley es puesta en nuestros corazones, donde podemos, Señor, conquistar todo lo que tú tienes para nosotros. Gracias, Señor, por este tiempo, por esta clase. Bendigo a mis hermanos. Señor, que cada palabra que hemos hablado no regrese vacía, sino que produzca realmente un fruto en nosotros, y que cada uno de nosotros anhelemos conquistar lo que tú tienes y alcanzar las promesas que tú tienes para cada uno de nosotros. Bendigo a mis hermanos, Señor, y yo creo firmemente que tú harás mucho más de lo que yo he pedido o pienso, y de que tú levantarás a un ejército unido en verdadera unidad de esta congregación y de los que escuchen esta clase, Señor. Lo creo, lo confieso, y te doy gracias por ello, Señor. Y gracias por este tiempo, Padre. Gracias por esta serie de clases. Te pido que te quedes con nosotros hasta que la retomemos el próximo año, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.